Segunda parte de las películas. En el video anterior te hablé de la película de Truman Show y en este video te quiero hablar de la película Free Guy. El protagonista es un personaje de un videojuego, pero él no lo sabe. Aprendí a partir de esta película que están los personajes principales, que son los que son jugadores, son los personajes que juegan y que generan cambios en el juego, en el videojuego. Y después tenés los personajes secundarios que se llaman NPC, Non-Player Character, es personaje que no juega, sería personaje, mirá qué interesante, personaje que no genera nada, que no genera juego, que no genera modificaciones, y que este NPC es también un nombre o un mote que se le pone a las personas que no piensan por sí mismas, que no tienen pensamiento propio, que siguen tendencias ciegamente, que no tienen criterio, que no usan su discernimiento. Bueno, todas esas personas que van a donde las llevan, que son parte de una masa manipulada, conducida, esas personas se les dice NPC, porque son personajes que ni cortan ni pinchan, como decimos en Argentina, que no modifican nada, que no hacen nada. Y lo interesante de la película Free Guy es que el tipo, siendo un NPC, él se empieza a dar cuenta que hay una repetición en el juego en la que si él sigue haciendo lo mismo, le va a pasar lo mismo. Y acá tenés otra película buenísima que es El Día de la Marmota. Míratela porque es lo más. Esa película es maravillosa. Este tipo de Free Guy, que es un NPC, se da cuenta que se le repite en loop la historia de su vida. Todo el tiempo, todos los días son lo mismo. Entonces él empieza a preguntarse por qué, ojo, no te voy a contar toda la película, pero quiero centrarme en esto nada más. Él empieza a preguntarse por qué hay ciertos personajes que usan anteojos negros y que tienen mucho poder. Entonces él sabe, hay una regla, y mira qué interesante esto, y los que no usan anteojos negros no pueden usarlos. No está prohibido ponerse esos anteojos negros. ¿Por qué será que está prohibido? Entonces él se pregunta por qué está prohibido eso y va y le roba a uno de estos sus anteojos negros y se los pone y se escapa. Entonces ahí empieza a descubrir otro mundo que se ve con esos anteojos y que antes sin ellos no podía ver. ¿Y qué ve cuando se pone esos anteojos? Ve un montón de recursos que hay disponibles y que estaban siempre ahí, pero que por no tener los anteojos negros no los podía ver. ¿A qué te hace pensar esto de tú y mi realidad actual? A que hay unos que tienen los anteojos negros, que pueden hacer un montón de cosas, y hay otros que no tenemos los anteojos negros, que no podemos hacer ese montón de cosas. Y que tenemos prohibido ponernos los anteojos negros. Y si somos muy obedientes, vamos a seguir en el mismo lugar repitiendo la misma cosa. Y acá hay una diferencia, él tiene un amigo en la película. Estoy diciendo que no te la voy a contar y te la estoy contando. El amigo del protagonista trabaja en seguridad de un banco y él es muy obediente. Le dice, no te pongas los anteojos negros, que está prohibido. Sí, me los pongo igual y ponételos vos también, que vas a ver todo lo que descubrís con esto. No, le dice. Entonces ahí se separan las dos vías y me parece interesantísimo. ¿Qué le pasa al tipo que se anima a ponerse los anteojos negros? O sea, que se anima a desobedecer una regla que es para que continúe pésimamente sometido. ¿Y qué le pasa al tipo que obedece la regla de someterse? Ahí tenés esa disyuntiva, esos dos caminos interesantísimos. Por supuesto que el que decide obedecer se queda en el mismo lugar padeciendo las mismas cosas una y otra vez, y el tipo que los anteojos negros
logra todo lo que logra, porque se dedica a ir a buscar los recursos que estaban prohibidos para su beneficio y el de los demás. Eso es lo interesante, que no es para beneficio propio y que se jodan los demás, total, el narcisismo puro y lo único que me importa soy yo. No, es para mi beneficio y el de los demás, porque estamos todos juntos en esta. Entonces, lo interesante de esta película, que me parece que es como de Truman Show, pero una vuelta de tuerca más. ¿Por qué? Porque no se queda como Truman en la puerta esta que él la va a abrir y dice buenos días, buenas tardes, buenas noches y se termina ahí, no sabes lo que pasa después. Acá lo que pasa después del reseteo que se hace del juego, mensajito, él con los otros y con los recursos que pudo obtener trascendiendo esa supuesta prohibición, siendo desobediente, encuentra maneras de avanzar hacia otro mundo mucho más libre, mucho más conectados entre las personas, con más recursos disponibles para todos. Me parece interesantísima la película, mirala, cómo él pasa de ser un NPC a ser un jugador principal, pasa a ser un protagonista de su destino por decisión propia, porque si se queda como se queda su amigo en obedecer, en repetir lo mismo todos los días, le va a seguir pasando lo mismo. En cambio, si toma valor y hace las cosas que están prohibidas justamente para someterlo, no ir a destruir, ir a robar, no estoy hablando de eso, de hacer daño. Eso no es desobedecer. Desobedecer es poder ver qué es lo que yo estoy obedeciendo que me perjudica a mí y a mis semejantes. Entonces, si yo puedo mirar eso y dejar de obedecer eso, entonces voy a ir hacia una vida mucho más valiosa, con más situaciones benéficas para mí y para los que me rodean. Voy a ser más libre, voy a tener más recursos, voy a tener más vitalidad, porque todos los envenenamientos que nos obligan, que nos dicen que nos tenemos que poner, y la gente va y obedece a eso, termina sin salud. Entonces, si vos te das cuenta de que tu discernimiento, que vos te pongas a pensar y a utilizar los recursos y te pongas los anteojos negros, te va a cambiar todo. Así que dejo acá este video con dos sugerencias que te dejo. Una, que vayas a ver la película Free Guy, y otra, que te pongas los anteojos negros y te dejes de obedecer a todo aquello que te hace mal a vos y a tus semejantes. Y tomes las riendas de tu vida, tu poder, y lo pongas en acción para cosas buenas y positivas para vos y para quienes te rodean. Nos vemos.